En este vídeo vamos a profundizar en lo que es la criptografía. Vamos a ver qué es un criptosistema, sus objetivos, cómo funciona y qué figuras y elementos intervienen. Entonces, si estáis preparados, empezamos. En el esquema que estáis viendo en pantalla muestra lo que sería un modelo básico de criptosistema. Pero, ¿qué es un criptosistema? Un criptosistema es un conjunto de elementos criptográficos que son necesarios para implementar servicios de seguridad como por ejemplo la confidencialidad, la integridad, la autenticación o el no repudio de la información. Si trasladamos el uso que se hacía de la criptografía en la antigüedad y que vimos en el vídeo anterior, en el que transformamos un mensaje legible y entendible llamado texto plano en un mensaje ilegible e inentendible, es decir, que no se puede leer, denominado texto cifrado, así como el proceso inverso en el que a partir del texto cifrado se recupera el texto plano, todo este proceso y todos los elementos que intervienen es lo que forman un criptosistema. Por lo tanto, un criptosistema está formado por diferentes elementos que podéis ver en el esquema que tenéis en pantalla. Tenemos el algoritmo de cifrado, el algoritmo de descifrado, la clave de cifrado, la clave de descifrado, el texto plano, el texto cifrado, entre otros elementos adicionales que se van sumando en caso de criptosistemas más complejos. Bien, ¿y qué partes, qué figuras intervienen en un criptosistema? En primer lugar, tenemos al emisor. El emisor es la figura que tiene el texto original en su poder, es decir, el texto plano, y su objetivo es transmitirlo de forma íntegra a otra figura que es el receptor del mensaje. Aquí también interviene una tercera figura, una figura bastante importante a la que llamamos el interceptor. Viene a ser, por decirlo de alguna manera, el atacante, porque es una figura cuyo objetivo es determinar el texto plano, el texto original. Por lo tanto, cabe destacar aquí que el objetivo del criptosistema es que únicamente el emisor y el receptor conozcan el mensaje original. Y si un tercero lo intercepta, pues únicamente obtenga el texto cifrado sin llegar a obtener el texto plano por ninguna de las maneras. Pues bien, ya sabemos cuáles son las partes, cuáles son las figuras principales que intervienen en un criptosistema, así que vamos a ver cuáles son sus elementos. Y comencemos con el texto plano, también denominado texto en claro. El texto plano o texto en claro es el mensaje original que debe ser protegido durante la transmisión del emisor al receptor. Como ya hemos comentado, pero es importante insistir en ello, el objetivo del criptosistema es que al final de este proceso únicamente el emisor y el receptor conozcan este elemento, conozcan el texto plano. El siguiente elemento del criptosistema es el algoritmo de cifrado. El algoritmo de cifrado estará formado por una serie de operaciones que van a coger como entrada, por una parte, el texto plano y por otra parte, una clave de cifrado para obtener como resultado el texto cifrado. El algoritmo de cifrado debe ser acordado previamente entre el emisor y el receptor y el interceptor pudiera o no conocer cuál es el algoritmo de cifrado utilizado en la transmisión, en la comunicación. Otro de los elementos del criptosistema es la clave de cifrado. La clave de cifrado es un elemento que va a conocer el emisor. En principio la va a conocer solamente el emisor, aunque existen determinados criptosistemas en los que la clave de cifrado es conocida tanto por el emisor
como por el receptor. Incluso hay criptosistemas en los que el interceptor también puede llegar a conocerla. Bien, pues bien, hemos visto qué es el texto plano, hemos visto lo que es la clave de cifrado, hemos visto qué es el algoritmo qué es el algoritmo de cifrado, que nos va a permitir obtener el texto cifrado, que como ya sabemos es esa versión ininteligible que no se puede leer del texto plano. El texto cifrado, una vez llega al receptor, se le proporcionará a un algoritmo denominado algoritmo de descifrado, que junto con una clave de descifrado se va a obtener de nuevo el texto plano. Esta clave de descifrado va a ser un valor que va a conocer solamente el receptor en un principio, porque en muchas ocasiones, muchos criptosistemas, esta clave de descifrado va a ser igual a la clave de cifrado. En relación a que la clave de descifrado sea igual o no a la clave de cifrado, en relación a este tema podemos hacer dos distinciones de criptosistemas. Cuando se utiliza la misma clave para cifrar y descifrar, es decir, cuando la clave de cifrado es igual a la clave de descifrado, estamos hablando de un criptosistema de clave simétrica. Cuando la clave de cifrado es diferente a la clave de descifrado, estamos hablando de un criptosistema de clave asimétrica. Bien, por tanto, esta clave de descifrado de la que acabamos de hablar nunca debe ser conocida por el interceptor. Siempre debe mantenerse en secreto, ¿vale? El interceptor podrá ver el texto cifrado, el interceptor podría conocer también el algoritmo de cifrado y el algoritmo de descifrado, pero la única información que el interceptor nunca debe conocer es la clave de descifrado, ya que es la clave que permite obtener el texto original, el texto plano. Pues bien, ya sabemos lo que es la criptografía, ya sabemos lo que es un criptosistema, cuáles son sus objetivos, qué figuras y qué elementos intervienen. Espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un abrazo, muchísimas gracias, hasta luego.